Bueno, se había cortado la transmisión. Espero que haya alcanzado a leerse la traducción y el significado de Srila Prabhupada, que es lo más importante. Lo mío es una breve intervención, simplemente. Eh, en este capítulo 4 el conocimiento trascendental, eh, hay tres puntos principales que observo. Eh, Uno es el conocimiento del alma espiritual, o otro es el conocimiento de Dios, y el tercer punto es el conocimiento de la relación intrínseca que hay entre esta alma espiritual y la suprema personalidad de Dios. Y cómo esta relación, cuando se establece o se reestablece, mejor dicho, uno puede empezar a percibir cómo lo purifica y cómo lo libera a uno, o cómo purifica y libera al alma espiritual. Entonces, en este capítulo, Krishna eh, explica la historia del Bhagavad Gita. En los primeros textos él está explicando cómo fue dada. Eh, Luego también explica la importancia y el propósito de todos sus advenimientos. En este texto está explicando eh, la importancia de sus apariciones o descensos a este mundo material, ¿no es cierto? Y luego hay otro tema que es importante, que es el hecho de la necesidad de un guru, ¿no? Tomar refugio en un maestro espiritual fidedigno. Eso básicamente son los puntos en resumen que se tratan en este capítulo. En este texto 7 se habla sobre puntualmente tres cosas: religión, irreligión y sobre la manifestación, cómo se manifiesta, sobre sus manifestaciones. Él está dando indicios. Y esto yo lo viene haciendo en los textos anteriores, ¿no es cierto? Y él explica en el capítulo 5 también eh, cómo es que más allá de que él aparece una y otra vez, él es siempre la misma suprema personalidad de Dios. Él es eternamente la suprema personalidad de Dios, por más que aparezca eh, un sinfín de veces en diferentes momentos de la creación. Eh, Algo me resuena en el corazón pensando en lo afortunados que somos por el hecho de alguna manera ser contemporáneos a esta oportunidad que se dio, como describe acá Prabhupada en el significado, ¿no? Toda esta descripción que hace de eh, al final de Dwapara Yuga del 20º milenio del séptimo Manu de un día de Brahma. O sea, eh, esto implica entender toda esta descripción, ¿no? Es en línea de tiempo, son miles de millones de años, miles de millones de años. Y nosotros en algún punto dentro de esos miles y millones de años hemos caído, hemos llegado a este nacimiento en el cual de alguna manera el reflejo de esa aparición de la suprema personalidad de Dios hace 5000 años todavía está fresca. ¿Por qué digo esto? Eh, Hace mucho tiempo yo trabajaba en un museo de ciencias naturales y hacía las visitas guiadas, ¿no? Entonces, a veces tocaba hacer el recorrido a niños muy chiquitos, que ellos de alguna manera debían. Usamos como una regla muy larga, muy larga, desde el punto cero hasta el hoy día. Entonces,
teniendo en cuenta esto que les digo, ustedes fíjense desde el principio de la creación, como explica acá, ¿no? Eh, estos 5.000 años dentro de esa larga línea eh, simplemente sería una fracción ínfima. Entonces nosotros estamos ahí. Y no solo eso, que tuvimos esta gran oportunidad de estar en esta época eh, cerquita de la manifestación de la suprema personalidad de Dios en este planeta, eh, que vino a desarrollar sus pasatiempos, y que incluso esos pasatiempos son como lo indica él aquí, ¿no? Para volver a equilibrar esta cuestión de religión e irreligión, sino que somos doblemente afortunados, porque luego de este advenimiento de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, tuvimos la fortuna que él mismo vuelve hace 500 años, ¿m? Para enseñarnos el camino, el proceso del servicio devocional. Y a esto le podríamos sumar lo triplemente afortunados que somos, como explica aquí sobre el final Srila Prabhupada, casi sobre el final, que dice: algunas veces él desciende personalmente y a veces envía a sus representantes fidedignos. Y nosotros hoy día tenemos la posibilidad de acceder a este conocimiento por la gracia de una de estas grandes almas. Srila Prabhupada vino a Occidente hace muy poco tiempo y nos entregó este tesoro inconmensurable, por el cual nosotros tenemos la posibilidad de acceder al reencuentro, a restablecer esta relación con la suprema personalidad de Dios. Entonces, esto me llamó la atención y quería compartirlo porque es algo que me resonaba internamente. Entonces, religión y religión y el propósito de los Vedas. Cuando, cuando Prabhupada está hablando aquí, que los principios de la religión se presentan en los Vedas, ah, eh, debemos entender que todo el conocimiento védico, como lo explica Krishna en este mismo Bhagavad Gita, en esta misma conversación con su amigo y discípulo, que no es poca cosa el hecho de que también lo vamos a ver por qué Krishna le entrega a Arjuna este conocimiento, ¿no es cierto? Es de remarcar también, porque por las cualidades exaltadas de esta gran alma, Arjuna, y porque él estaba libre de envidia. Eso es algo que es muy importante, que es la forma en la cual nosotros vamos a tener acceso a este conocimiento. Por eso es tan importante el proceso que establece, el proceso que está establecido, el proceso del Dharma, el proceso de la religión. Krishna mismo decía que en este Bhagavad Gita él expresa que el propósito de los Vedas, el propósito de este conocimiento es conocerlo a él, es llegar hasta él. Ese es el verdadero propósito de los Vedas, ¿no? Entonces Krishna está creando ese puente a través del conocimiento védico, de la literatura védica. Uh, Son pequeños puntos que por ahí quería compartir, porque ya en sí la palabra de Krishna y los significados de Srila Prabhupada, como siempre menciono, ya es más que suficiente para nosotros.
Entonces hablábamos sobre los principios del Dharma, ¿m? Que están establecidos en los Vedas. Eh, Esas son las órdenes directas de Dios, porque el Dharma, el verdadero Dharma, está, como menciona aquí, está establecido, son órdenes directas de la Suprema Personalidad de Dios. Están sancionadas y están creadas directamente por la Suprema Personalidad de Dios. Eh, Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros tenemos que entender que es ese camino establecido. ¿Para qué? Para volver a casa, para volver a Dios. El puente es el Dharma. Entonces es muy importante, y es muy importante que por ahí nosotros eh, lo, lo, lo mantengamos fresco en estos tiempos en los que hay tanta convulsión. Porque eh, a pesar de que en el mundo externo, en el mundo material, la situación está eh, muy difícil, es una situación muy compleja la que está viviendo la humanidad y el planeta en sí en estos momentos. Pero más allá de eso, tenemos que entender esta gran fortuna que nosotros tenemos. Tenemos que entender que tenemos esta tecnología espiritual para que a través del desarrollo de este proceso, nosotros tenemos que entender que tenemos la posibilidad de traerlo a Krishna, a nuestra vida, aquí y ahora. Y esa es la gran fortuna que nosotros tuvimos a través de Chaitanya Mahaprabhu, y esa es la gran fortuna que nosotros tenemos a través de la llegada de Srila Prabhupada a nuestras vidas. Un asociado íntimo de la Suprema Personalidad de Dios, cuando advino como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, uno de sus asociados, Namacharya Srila Haridas Thakur, uh, leían en el Harinam Chintamani hace un tiempo. Y esto es algo que en otros escritos también hemos leído, que no hay diferencia entre Krishna, entre sus formas, entre sus enseres, sus pasatiempos, sus nombres. Si nosotros entendemos estos principios cuando nosotros cantamos Hare Krishna, el mantra, Mahamantra Hare Krishna, estamos asociándonos directamente con la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, meditando y haciendo ese ejercicio, cuando uh, nosotros entendemos estas situaciones difíciles que vive la humanidad y vive el planeta, y este desequilibrio entre religión e irreligión que se vuelve en algunos momentos predominante, tenemos la posibilidad que con nuestro canto sincero, nuestro deseo sincero de querer relacionarnos íntimamente con la Suprema Personalidad de Dios, podemos estar trayéndolo y trayendo todo el beneficio de este relacionamiento con la Suprema Personalidad de Dios para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Hemos tenido muchísimas experiencias a lo largo del tiempo. Hemos pasado por situaciones muy difíciles estos últimos tiempos. Y hemos tenido la posibilidad de percibir cómo Krishna, a través de esta asociación, con su santo nombre, nos ha sostenido. Yo puedo dar testimonio desde mi situación personal que me tocó vivir en plena pandemia. El hecho de que yo hoy tenga la posibilidad de estar hablando con ustedes, yo lo atribuyo
a lo bendecido que fui por el hecho de que muchas personas oraron a Krishna en un momento muy difícil que pasé. Y así hay muchos ejemplos de muchas grandes almas. No quiero decir que yo sea una gran alma, pero hay muchos ejemplos de muchas situaciones en las cuales, por el hecho de aferrarnos, por el hecho de refugiarnos en el santo nombre, se han podido trascender de un sinfín de situaciones hasta miserables, propias de este mundo material. Entonces es muy importante entender esto. Uh, la misión de las encarnaciones, de las diferentes encarnaciones. Aquí Prabhupada está mencionando, hay un sinfín de encarnaciones y todas esas encarnaciones, muchas de ellas están bien, bien desarrolladas y bien hay descripciones de los diferentes pasatiempos, de los diferentes advenimientos de la Suprema Personalidad de Dios. Podemos ver en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, hay muchas descripciones de las principales encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios y el propósito siempre es el mismo, devolverle el estado de conciencia de Dios, el estado de conciencia de Krishna a todas las entidades vivientes. Entonces es muy importante para nosotros no solamente practicarlo, sino por una cuestión de principios del Dharma, contribuir en distribuir este conocimiento para que se pueda obtener el mayor beneficio, el mayor beneficio que es ¿cuál? Volver con Krishna, abrazar el Pada Padma de Krishna, los pies del loto de Krishna. Entonces, bueno, esto hasta aquí es más o menos lo que por ahí me interesaba compartir con ustedes. No es mucho, porque no es mucha mi capacidad. Sí, sí siempre mi deseo de querer estar y compartir con ustedes. Así que les agradezco mucho a Clases en Vivo Buenos Aires, ISKCON Buenos Aires, y les agradezco a ustedes por tomarse un instante, un tiempito, y tomar atención a esta lectura de la Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, que estén bien, canten Hare Krishna y sean felices. Hari Bol, Hare Krishna.